Somos poquitos. Perdón, pero el otro día estaba hecho pelota. Todavía estoy todo roto, pero bueno. ¿Tuvieron clases en las otras cátedras? Sí, sí. Bien. ¿El resto están vivos o no tienen cámara? Cuéntenme. Aunque sea quiero ver. Vamos. ¿Cómo estás, Brian? Eh, no sé. ¿Los otros? ¿O solamente se quedaron acá como para que parezca que están? Yo sí tengo, profe. Estoy llegando a mi casa y ya la activo. Dale, no te queremos ver paseando por la calle. Eh, bueno, perdón, voy a dar lo mejor de mí, ¿eh? A ver, vamos a cerrar la unidad uno. Vamos a ver, empezar a ya a charlar un poquito de la unidad 2, como para terminar, cuando terminemos esta clase. A mí me interesa esta unidad uno que les quede claro concepto de derecho, que acuérdense que lo vamos a usar mucho, el que puedan distinguir este aspecto objetivo, los aspectos subjetivos de una cosa. Positivismo y un naturalismo, realismo jurídico, acuérdense. Un naturalismo que ve al derecho como esto, como esta serie de valores, principios que... Bueno, esperen que ahora empezó a llegar la gente. Se despertaron. Chicos, las cámaras encendidas, por favor. Bien, como esta serie de valores, principios y derechos que son inherentes a la persona y que son previos al derecho positivo. Es decir, tenemos derecho y después derecho positivo abajo. Mientras que en los positivistas teníamos este concepto de que solamente derecho era aquello que estaba plasmado en una norma jurídica. Nada. Dentro de, como decía Kelsen, esta pirámide, que bueno, ahora estamos con una pirámide un poco más chata, por decirlo de una manera, cuando hablemos de tratados internacionales lo van a entender bien, pero solamente derecho era eso, no había nada más fuera de esto, no había interacción entre disciplinas, no había subjetividades al momento, no había principios morales, nada. Norma jurídica era aquella que había sido sancionada conforme a un procedimiento, que obtenía validez de una norma superior y que tenía este carácter de ¿qué? ¿Qué tenía que tener la norma jurídica para ser válida? Más allá de un procedimiento y una validez otorgada por una norma superior. Era obligatoria. Tenía que tener un castigo. El cumplimiento. Exactamente, esperen que hice un lío bárbaro, pero sí, tenía un carácter y un contenido obligatorio. Ahora cuando hablemos un poquito y vamos a hacer una introducción a lo que son las fuentes del derecho, vamos a dar la definición de ley, precisamente, que vendría a ser la máxima exposición de una norma jurídica, y vamos a ver que ley es una norma jurídica de carácter general y contenido obligatorio. Y si este contenido obligatorio no se respetaba, tiene que tener, muy bien como dijiste, una sanción. Que lo que a nosotros nos interesa, esto se da siempre para lo que nosotros estamos hablando. Es decir, a nosotros, si una ley nombra ciudadano ilustre a una persona, no es algo que nos afecte al derecho. ¿Está? ¿Se entiende? Pero nosotros utilizamos un concepto mixto, es este concepto naturalista más que nada, que está todo bien, jurídico positivo, pero los principios están, los derechos inherentes a las personas están, existen. Y la verdad que aquellos que estamos en el derecho y aquellos que deben valorar o que deben juzgar, como es el caso de los jueces, ¿no? Casualmente, tienen que aplicar estos conceptos, aún muchas veces apartándose de la norma pura, es decir, de hacer la interpretación textual de la norma, si esta norma resulta contraria a estos derechos. Bien,
No me quiero ir mucho más allá porque esto ya lo vimos la última vez. Ahondando más en uno de los textos que nos falta, que es el texto de, ustedes lo tienen como de Rivera. Rivera sí trabaja un poco más profundo el tema de derecho público, derecho privado. Ya lo hablamos, igual, ¿no? Pero ya empieza, él trabaja sobre las teorías de cuándo estamos dentro del derecho público, de cuándo estamos dentro del derecho privado. Antes que nada, lo van a ver mucho acá, el texto lo menciona, lo trata de explicar un poquito mejor, pero les va a servir a ustedes para comprender las diferencias entre un derecho y el otro saliendo de la esfera pública o privada. Hay dos derechos muy diferentes, que es el derecho codificado o continental y el derecho consuetudinario o anglosajón. ¿Qué quiere decir esto? La base, depende de la base de cada derecho, ustedes van a tener características muy diferentes. De los que pudieron ver hasta ahora, o de lo que vean ustedes mismo por la televisión, o lo que sea, ¿les parece que existen similitudes entre lo que vemos, más allá de la ficción o lo que sea, ¿no? Pero no les voy a pedir que sigan casos jurídicos de Estados Unidos, ¿no? Pero películas de juicio de Estados Unidos deben haber visto unas cuantas, donde hay algún delito, lo que sea. ¿Les parece muy similar a nuestro derecho o no? Y un poco. Pero, Cambia la modalidad del juicio, pero a hay ver, un solo juez, por jurado puede ser. jurado. En la rama penal, ahora con el juicio por jurado estamos en algo un poco más parecido. Pero en lo que es el juicio civil, ustedes en un juicio civil nunca van a ver un jurado, jamás, porque solamente los jurados, juicio por jurado es en casos penales. Es un derecho bastante distinto. Nosotros nos basamos principalmente en los códigos, en las normas. Después les voy a explicar los dos tipos de códigos que hay, ¿no? Mientras que ellos se basan en el precedente. ¿Qué es el precedente? Básicamente la jurisprudencia, lo que hubo antes, cómo se falló o cómo se entendió la cuestión antes. Y ese precedente no necesariamente está basado en ley, sino que puede estar basado en costumbre. Por eso es un derecho consuetudinario. Es la costumbre la que genera o crea el derecho. Allá, ¿está? La costumbre social es la que genera el derecho, que ese derecho puede derivar en norma, pero la costumbre es norma muy fuerte en el derecho consuetudinario o anglosajón. Anglosajón, ¿por qué? Porque viene principalmente del Reino Unido. Y si ustedes ven la diferencia entre aquellos países que fueron colonizados, por decirlo de una manera, originariamente, como es el caso de Estados Unidos, por Gran Bretaña, por el Reino Británico, su derecho es bastante diferente. Ahora, con el juicio por jurados, podemos ver algo más similar. ¿Está? Pero no en la aplicación, no en lo que genera el derecho, no en estos precedentes, estas costumbres, etc. Nuestro derecho viene del derecho continental europeo, principalmente del derecho francés, con la codificación de Napoleón, y después tiene un poco de influencia del derecho alemán, y yo qué sé, pero principalmente es la codificación que se genera a partir de Napoleón. Por eso es muy complicado muchas veces entender nuestro derecho cuando su base es napoleónica. Nuestra constitución es una copia en gran parte de la constitución americana. Americana, cuando digo americana es la de Estados Unidos, ¿no? Perdón, americanos somos nosotros también. Norteamericana, Estados Unidos, como quieran. Lo cual es complicado porque un derecho es muy distinto al otro. Muy distinto y sobre todo yéndonos para atrás.
Pero sepan esta diferencia, el derecho continental es un derecho de códigos y el derecho anglosajón es un derecho de costumbres. Lo que no quiere decir que el derecho anglosajón no tenga leyes, lo que no quiere decir que el derecho anglosajón, estas leyes no estén escritas o en algunos casos no estén codificadas, ¿no? Pero nada, la principal característica es esta, es la de la costumbre que genera la ley. Volvamos para atrás. En el texto de Rivera ustedes van a ver un poco más ordenado este criterio de derecho público, derecho privado. ¿Cuándo estamos dentro de la esfera del derecho público? ¿Cuándo estamos en la esfera del derecho privado? Él les da 4 teorías, si no me equivoco. Una que habla de cuál es la fuente que crea el derecho, si la fuente es creada por una ley, estaríamos en el derecho público, si la fuente es creada por acuerdo entre partes, estamos en el derecho privado. Esto es inaplicable porque la ley puede crear derecho público como puede crear derecho privado. Una segunda teoría que habla del interés protegido. Si este interés protegido es un interés público, estamos en derecho público. Si el interés protegido es una cuestión privada, personal, estamos en derecho privado. Tampoco aplica porque muchas veces la administración actúa como privado, como particulares, no. La teoría del sujeto también, que va a distinguir derecho público, derecho privado, dependiendo de quién es el sujeto que está en el medio. Entonces, si estamos hablando, negociando o firmando un contrato con Gabriela, por ejemplo, como somos 2 personas, estaríamos en el ámbito del derecho privado, mientras que si Gabriela firmase ese contrato con un organismo nacional, provincial, municipal, estaría en derecho público porque uno de los sujetos es público, que tampoco tiene mucha aplicación porque muchas veces los sujetos públicos actúan como privados. Es decir, la Universidad de Buenos Aires, les voy a dar el ejemplo de cosas que yo veo, muchas veces firma o requiere lugares para oficinas o para dar clases, ¿y qué hace? Los alquila. Ese contrato de alquiler no es un contrato de alquiler que se rija por el derecho público, sino que es un contrato de alquiler que se rige por la ley de alquileres, que es derecho privado, con actualmente, y dadas las condiciones, algunas normas de derecho público. Pero principalmente estamos hablando de un derecho privado. Y esa es la característica en la que coinciden la gran mayoría para distinguir si estamos en derecho público o en derecho privado, que tiene que ver con la naturaleza jurídica de lo que se está haciendo. Si el organismo, obviamente para que sea derecho público tiene que haber un ente público. Pero depende cómo actúe este ente público, vamos a estar en derecho público o derecho privado. ¿Entendieron esto o quieren que lo repita? No, profe, repita, por favor. ¿Sí? ¿Las 4 o empiezo, o esta sola última? Esta es la última, la última. La última les va a hablar, siempre tiene que haber, para hablar de derecho público, tiene que haber un organismo público, un ente público. Uno tiene que estar tratando con un organismo público, con la nación, con una municipalidad, con un organismo de la provincia, no importa, pero tiene que ser un organismo público. Puede ser una empresa de capital estatal, pero dependiendo en qué términos trate, estamos hablando de derecho público, derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que había 2 tipos de relaciones? Que el derecho público había una relación que no era de igualdad entre las partes, sino que había una relación de subordinación o no. ¿Se acuerdan de esto o no? El Estado de arriba
Sí, sí. y el individuo subordinado a la voluntad del Estado, abajo. Entonces, cuando esta relación no es pareja, hay una relación de subordinación individuo-Estado, estamos en el marco del derecho público. Mientras que cuando esta relación entre Estado e individuo se da en un marco de igualdad, estamos en el marco de la esfera privada, del derecho privado. ¿Qué quiere decir? Cuando el Estado negocia con un particular para alquilarle una propiedad, es más, les puedo decir que ustedes saben que siempre el dueño de la propiedad tiene un poco más de poder que el que alquila y es el que impone las condiciones. O sea, hasta estaríamos en una relación con el Estado por debajo de este individuo. Pero no importa, se entiende que cuando uno negocia, está negociando en un plano de igualdad, lo cual es en cierta forma una falacia que es el propio derecho el que la viene a corregir muchas veces, que yo ya se los expliqué y ahora los voy a explicar un poquito mejor. Pero tiene que ver con cómo está la relación. Siempre hay un organismo público. El tema es si este organismo público actúa por imperio, es decir, subordinando al otro, o si este organismo público actúa en un plano de igualdad. Si está en un plano de igualdad es derecho privado, si está en un plano de imperio con el otro sujeto subordinado, estamos en derecho público. ¿Se entendió ahora o no? O los mareé más todavía. Julio, Sí, sí, profe, ahora sí. bien. Ahora me mareé yo. Voy a seguir el texto para que les sea más prolijo a ustedes. Ramas del derecho público. Nombra derecho constitucional. Por lógica, es la base del derecho público. Es la Constitución Nacional es el lugar donde figuran los derechos, las garantías, obviamente las declaraciones que son finalidades. Después vamos a ir un poquito más a fondo. No quiero confundir, mezclarles esto ahora. Pero básicamente regula el derecho constitucional esta relación pública de subordinación del individuo frente al Estado. Le da un montón de derechos al individuo, le dice, todos estos derechos vos los tenés frente al avance del Estado, los vas a tener, y le da herramientas como ser habeas corpus, amparo, habeas data, amparo colectivo, para defender o proteger. Le da herramientas que no pueden ser violadas, le da garantías para el debido proceso, como no poder ser juzgado sin ley previa, como un juez natural, como una inviolabilidad del domicilio. Le da un montón de garantías que el Estado no puede romper. Regula esta relación para tratar de volverla lo más equitativa posible. Es decir, le baja el poder al Estado y le dice al individuo, mirá que vos podés hacer todo esto para que el Estado no avance o no ejerza esta superioridad sobre tu persona o sobre tus derechos. Lo vamos a tratar más adelante, no se preocupen, pero para que entiendan esto, es el derecho constitucional. Que en una segunda parte les va a hablar de la organización del Estado, cómo está organizado el Estado, qué es lo que puede hacer el Estado y qué es lo que no puede hacer el Estado, cuáles son las facultades de cada uno de los órganos estatales. ¿Y por qué es importante? Porque esto les abre la puerta al segundo derecho público, que es básicamente a lo que me dedico yo, a lo que la gran mayoría de ustedes no se va a dedicar porque no les va a gustar, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho que rige a los órganos públicos. Por decirlo de una manera, es el organismo que rige esta relación muchas veces entre los organismos y los particulares. Y es un derecho totalmente diferente al resto. ¿Por qué? Ustedes en el derecho normal tienen un principio fundamental que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Está? Lo dice la Constitución Nacional. Básicamente, yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido.
El principio general es que puedo hacer todo salvo lo que no puedo hacer, por ley. ¿Está? En derecho público es todo lo contrario. El Estado puede hacer solamente lo que la ley le permite hacer. No puede hacer cualquier cosa, solamente lo que esté en la ley. El Estado, un organismo, es decir, yo puedo ser un organismo y ser la máxima cabeza de ese organismo y creerme con el poder. Pero si no tengo explícitamente por ley, sea una ley nacional o, en el caso de la de la Universidad de Buenos Aires, que es donde van a estar ustedes, por el estatuto de la universidad o por resolución del Consejo Superior, no puedo hacer si no tengo ese poder. ¿Está? Si nadie me autoriza a hacer algo, no lo puedo hacer. Que puede ser la Constitución Nacional, que puede ser una ley, que puede ser... Pero si no, no puedo hacerlo. Esa es la gran diferencia. Generalmente cuando ustedes tienen un conflicto con un organismo público, primero lo van a resolver por la vía administrativa, se llama. Es decir, van a reclamar dentro de este organismo hasta que dentro de este organismo no puedan hacer nada, hayan agotado todas las instancias. ¿Eso quiere decir que ahí no pueden reclamar más? No. Ustedes hacen algo que se llama agotar la vía administrativa con todos los recursos que corresponde. Y cuando ya tienen una resolución definitiva por parte de este órgano administrativo, o por este órgano estatal, ahí, con esa resolución, pueden ir a la justicia y reclamarlo por la vía judicial. ¿Está? Hay algunos casos en los que ustedes pueden optar por la vía administrativa o la vía judicial, y la vía que elijan es la que vale, pero en general ustedes tienen que pasar por todo el proceso administrativo, lo cual en general es mucho mejor porque no genera costas y le están dando la opción al Estado para que modifique su conducta. Y una vez terminada esta vía administrativa, van a ir a la justicia si es que no les dieron la respuesta que ustedes esperaban o que creían que correspondía. Pero ese es el derecho administrativo. Creo que, si no me equivoco, el texto lo coloca en segundo lugar, ¿no? Bien. El texto coloca en segundo lugar en lo que es el derecho civil constitucional. No vamos a entrar a discutir esto, pero básicamente es la regulación a través del derecho civil de derechos constitucionales. No les voy a complicar la vida con esto, no se preocupen. Derecho administrativo es el que les nombré yo. Derecho financiero, no hay una gran ciencia, es un párrafo así que léanlo. Derecho penal. Derecho claramente público, porque la cuestión que se discute en el derecho penal es de interés público y afecta al interés público. Se basa en leyes que coartan generalmente un derecho constitucional. Ejemplo, yo en el derecho penal puedo ser, generalmente las penas en el derecho penal son de ¿qué? ¿De qué tipo? De prisión. De prisión, que puede ser escarcelable, no escarcelable, pero los tipos penales prevén tanto tiempo de prisión, de tanto a tantos años, con agravantes, con atenuantes y demás, pero básicamente lo que hay es una privación de mi derecho a la libertad, que es uno de los derechos más importantes, ¿no? En el derecho civil, ojo, hay una consecuencia, también hay una violación a los derechos constitucionales, o no violación, perdón, sino una afección a los derechos constitucionales, porque las penas generalmente tienen que ver con una afectación patrimonial, es decir, tienen que pagar algo, con lo cual, pero se entiende como más importante resguardar este derecho a la libertad, ¿no? ¿Cómo funciona el derecho penal? Después lo vamos a reforzar cuando hablemos de las garantías del debido proceso y lo vamos a reforzar cuando hablemos de derechos en particular, del artículo 18, del artículo 19. En el derecho penal, ustedes tienen algo, primero que tienen es una conducta. Van a ver
cómo funciona el derecho penal y cómo funciona el principio de legalidad, del que vamos a hablar después, muy bien cuando lean, que lo tienen acá, un fallo que se llama Caballeros de la Noche. Es divertido, creo que es uno de los fallos más divertidos que van a poder leer. No se los voy a adelantar ahora, pero bueno, no importa. Ustedes tienen una conducta. Una conducta que en principio se reputa de ilegal, ¿no? Que ustedes entienden que esa conducta es contraria a derecho. ¿Cómo determinamos si esa conducta es contraria a derecho? Con el segundo punto, que es el tipo penal. El tipo penal es simplemente la tipificación que establece el código diciendo el que realizare determinada acción le corresponderá tal pena. ¿Se entiende? Agarro la conducta, la tengo que encuadrar en una norma y decir esta conducta me coincide con la que está en esta norma. Que muchas veces puede coincidir con varias, por lo cual hay un concurso. ¿Escucharon la palabra concurso? Robo en concurso con portación de arma de fuego, en concurso con lesiones, etc. Y esos son delitos que se suman. Después tengo que ver, ya está, tengo la conducta, la encuadré en un lugar, tengo que ver la imputabilidad de la persona. Si esta persona es imputable o no. La imputabilidad se determina de un montón de formas. No quiere decir, se los digo en criollo, no quiere decir que toda persona cuerda sea siempre imputable, tampoco quiere decir que toda persona loca sea siempre inimputable. ¿Por qué? Porque la persona cuerda puede estar afectada por una determinada cuestión que en ese momento afectó su juicio, mientras que una persona que habitualmente no está en su cabal juicio, puede tener intervalos lúcidos que la vuelven imputable. O puede tener una afección psicológica, pero comprende el alcance, lo cual los vuelve imputable. El caso típico de la persona cuerda que se vuelve inimputable es... Aguárdame un segundito, ¿eh? Perdón, pero se me estaba ahogando el niño. El caso típico de la persona cuerda que no es imputable es aquel, se me fue la palabra exacta, pero es cuando inmediatamente a la comisión del hecho actúa por propio reflejo. ¿Está? Es decir, a uno le roban, está en un momento de locura momentánea, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, o cuál es la excepción que pone la norma, y agarra un cuchillo y se lo clava a la persona. No es defensa propia, pues ya terminó el hecho, pero... Emoción violenta, ¿puede ser? ¿Eh? Emoción violenta. Sí. Esto es discutible, tiene que ser inmediato. Si yo tengo el robo, pero entro a mi casa, agarro una pistola, salgo, me subo al auto, lo voy a buscar y le pego 3 tiros, Hubo una ya... intención. ¿Se acuerdan el caso del médico que obviamente pidió ser juzgado? Hay un médico en la provincia de Buenos Aires que el tipo tenía un arma en la maceta y cuando el ladrón se estaba retirando, estaba yendo con el auto, marcha atrás, le pega 3 tiros. Obviamente el médico pidió ser juzgado por un jurado popular que nunca lo iba a encontrar. Realmente si era juzgado sin juicio por jurados, posiblemente lo hubiesen encontrado culpable, porque no había emoción violenta, hubo un tiempo para, la persona planificó lo que iba a hacer. Fue a buscar el arma donde sabía, es decir, tenía la lucidez para saber dónde estaba el arma,
perseguir a la persona que le había robado y pegarle un disparo, dos, tres, no importa. ¿Se entiende? El tema es que uno actúe por reflejo, que pueda demostrar que actuó por reflejo. El caso del ingeniero Santos, que ustedes ni se acuerdan, porque si yo tenía 20 años en ese momento, ustedes no sé cuándo, ustedes ni existían. Pero el caso del ingeniero Santos también, un tipo que se cansó de que le roben el estéreo del auto, y un día los vio robando el estéreo, los tipos salieron corriendo con otro auto, fue y los persiguió y les pegó 3 tiros también. Eso no hay emoción violenta ahí. La emoción violenta tiene que ser muy, 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 muy inmediata. Bueno, no importa. Profe, Sí, Julio. una preguntita rápido. ¿El imputado puede elegir cómo quiere ser juzgado? En provincia de Buenos Aires sí. Mm. Dependiendo, vuelvo a decirle, ahora voy a hablar de los diferentes códigos y te clarifica un poco. En provincia de Buenos Aires puede decir si quiere un juicio por jurados o un juicio solamente ante el juez. Esto es nuevo igual, ¿eh? El juicio por jurado está en la Constitución del año 94 y recién de a poco se va instaurando en algunos lugares. Muchas veces no hay posibilidad de hacer juicio por jurado en determinados lugares. Bien, tipificamos conducta, tipificamos, imputamos porque la persona es imputable y ahí hay otra cosa para valorar que son los atenuantes o los agravantes. Lo que yo les dije recién, si bien no es emoción violenta el actuar con una cierta planificación, puede ser un atenuante, diciéndole la persona estaba como sacada, estaba en su cabal porque supo lo que hacía, pero igual estuvo mal. No, ya, ni siquiera hablando de matarlo, ¿no? Capaz que le pegó un tiro en la pierna, no importa. Eh, Hay algo que tiene que haber, también cuando, perdón, lo saco acá, pero cuando se habla de defensa propia, uno cuando actúa en defensa propia tiene que haber una equiparación en el medio utilizado. Es decir, si a mí viene uno y me dice, dame el dinero porque te voy a pegar una trompada, no puedo sacar una UCI y pegarle 3 tiros. ¿Se entiende? No hay una... Obviamente, si el que me viene a robar pesa 180 kilos y yo peso 70, igual puedo salir corriendo, ¿no? Pero no importa, al margen. Tiene que haber una paridad entre el medio utilizado para que sea defensa propia. Sería, profe, por ejemplo, si yo estoy dentro de mi casa e ingresa y me amenaza con un arma, sería defensa propia, ¿verdad? Lógicamente, y mucho más dentro de tu casa tenés otro tipo de protecciones. Tampoco es como en Estados Unidos que cualquiera que te salta a la medianera lo puedes matar porque está dentro de tu propiedad, ¿eh? No se equivoquen, no es Estados Unidos esto. Eh, Atenuante, cometo un crimen quizás involuntario, pero no deja de ser un crimen, pero me quedo a asistir a la persona. Agravante, tenemos 1000, pero por vínculo familiar, bueno, el femicidio ya está tipificado, pero por violencia de género es un agravante. Y les vuelvo a decir, después tenemos los concursos con otros delitos. Cuando lo tipificamos la conducta en varios lugares, eso suma la pena. Recién con todo eso, yo voy a determinar con los atenuantes, si tengo atenuantes, si la pena es de 2 a 8, los antecedentes son atenuantes o agravantes. Si la persona es reincidente es un agravante, si la persona es la primera vez es un atenuante. Yo tengo una pena que va de 2 a 8, supongamos. Si tengo atenuantes voy a estar más cerca del 2, si tengo agravantes voy a estar más cerca del 8. Bien. El derecho penal es un derecho público por excelencia también, ¿no? ¿Qué más? La imputabilidad también tiene que ver con la edad, ¿no? ¿Eh? La imputabilidad también tiene que ver con la edad. ¿Y por qué tiene que ver con la edad? Básicamente, ¿qué es lo que uno no tiene o sí tiene con la edad? Y la conciencia. Sí, se llama discernimiento en realidad.
es el discernir, poder diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Es una discusión científica, ¿no? Es decir, en mi época el discernimiento, siempre lógicamente las mujeres discernían mucho antes que nosotros somos bastante salames, y eran las mujeres las que llegaban al discernimiento a los 12 años y nosotros a los 14. Actualmente se discute si este discernimiento es a los 12, a los 14, lo ven claramente, ahora en la tele si prenden todos los canales, caso Jay Mamón, tiene que ver justamente con un tema de discernimiento. A los 16 años se entiende que una persona tiene discernimiento pleno para entender lo que está haciendo bien o está haciendo mal. Pero pueden haber cuestiones que también afecten a este discernimiento, obviamente cuestiones personales, cuestiones psicológicas, pero eso es lo que te lleva a que no podés imputar muchas veces a personas muy menores porque no entienden, más allá que parezca que lo entienden, es decir, que tenemos un pibe de 9 años con un arma ahí, te voy a dar mafia y no sé qué y no sé cuánto, eso lo ven en la tele, pero no entiende el alcance de lo que está haciendo, ¿está? O de lo que puede llegar a hacer o el daño que puede llegar a provocar. Nos puede chocar, nos puede parecer que sí, pero no es así. Porque, a ver, en África lo que se hace son las milicias de niños, es decir, se sacan los niños muy pequeños de las aldeas para cometer delitos. Porque cometen delitos aberrantes que no comprenden el alcance que tiene ese delito. No tienen la conciencia del alcance. Más allá del daño psicológico de por vida que van a tener y que son muchas veces irrecuperables, pobres niños, utilizan, porque son maleables, porque no tienen definido este concepto de bien y de mal. Entonces el que está a cargo te va a marcar o te va a decir si lo que estás haciendo bien lo puedes hacer o no. ¿Por qué todas las bandas de pequeños que delinquen siempre están a cargo? Siempre hay un mayor a cargo. Por esto, porque tiene el discernimiento y los puede manipular para que, como no comprenden, cometan estos delitos. Sí, la imputabilidad obviamente tiene que ver con la edad y es la propia ley la que te dice es imputable o no es imputable. Último ejemplo de derecho internacional público, de derecho público es el derecho internacional público. Ustedes tienen dentro del derecho internacional un derecho público y un derecho privado. Generalmente el derecho internacional público es el que está vinculado a la relación entre los estados, es el que está vinculado a los tratados internacionales, cuestiones que vamos a tratar mucho en la segunda parte. Pero también tiene un derecho internacional privado, que hace a tratados entre individuos de distintos estados, etc. Acuerdos, perdón, convenios. Ahora bien, algo que van a escuchar muchas veces hablar es de derecho de fondo y derecho de forma. No se compliquen, ahora les voy a explicar. El derecho de fondo es el derecho que le corresponde al Estado nacional, mientras que el derecho de forma es el derecho que le corresponde a cada uno de las provincias, no en este caso. ¿Qué es el derecho de fondo? Son los códigos. Código penal, código civil y leyes de fondo, ley de procedimiento administrativo y demás. El código de comercio. Son los códigos donde están las leyes que se aplican a toda la nación. ¿Está? Mientras que los códigos de forma, o el derecho de forma, son los códigos de procedimiento, que quiere decir cómo se aplican estas leyes dentro de cada lugar, o cómo funcionan. Es decir, no es lo mismo, judicialmente hablando, quizá el tiempo que yo tengo para notificar algo, para comunicar algo en Ciudad de Buenos Aires, que el que puedo tener en Santiago del Estero. Por un tema de distancia, por un tema de correos, por un tema de lo que ustedes quieran, los tiempos pueden ser muy distintos.
Y eso está establecido en los códigos de forma. El plazo que yo tengo para contestar una demanda está establecido en un código de forma, en el Código Procesal Civil de la Nación, o de la provincia, o de lo que sea. ¿Está? Los códigos de forma de cómo se maneja todo este derecho lo establece cada jurisdicción. Nada, igual lo van a ver en la carrera, derecho procesal lo van a ver en la carrera, tampoco los quiero complicar, pero por si escuchan fondo y forma, hace a dos cosas distintas. Una cosa son los códigos de forma, que son donde están las normas, y otra cosa son los de forma, que es donde están los procedimientos. No me voy a, más allá de que el texto les habla de derecho civil y les hace una descripción gigante de lo que es derecho civil, nosotros acá estamos viendo derecho público, no derecho privado. Así que no me voy a meter mucho con esa cuestión. Baste decir que este derecho civil es el que rige estas relaciones que se entienden en un plano de igualdad, que es el derecho general. El derecho ordinario generalmente es derecho civil, pero que no todo derecho que está en el Código Civil se rige por estas normas del derecho privado. ¿Está? ¿Los mareé o entendieron? Pues yo me parece que me mareé también un poco. Básicamente, el derecho civil generalmente refiere a lo que nosotros entendemos como derecho privado, que es esta relación de igualdad entre las partes, donde negocian en igualdad de condiciones, etcétera, 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 y se rige por la autonomía de la voluntad, donde lo que las partes pactan es como si fuese una ley entre ellos. ¿Está? Eso es derecho privado. Pero no todo el derecho civil es privado. Puede ser público si el que actúa lo hace en un carácter público, siendo un organismo, como les dije antes, que actúa por imperio, o un derecho mixto, como yo les expliqué en un origen, donde, si bien hay acuerdo de voluntades, hay pautas o normas de carácter imperativo que se aplican en primer lugar. Primero estas normas y después pacten lo que quieran. Básicamente es el caso de derecho laboral. Derecho laboral, ley de contrato de trabajo, establece unas pautas, dice este es el piso. Convenio colectivo de trabajo establece otras pautas, piso. ¿Está? Por debajo de esto no pueden negociar nada. Por encima de esto, negocien lo que quieran. ¿Por qué? Porque es en beneficio del trabajador, no en contra del trabajador. Todo lo que está por debajo es para garantizarle al trabajador que no le van a ser vulnerados sus derechos, que va a tener vacaciones, que estas vacaciones pueden estar fijadas por la ley de contrato de trabajo o por el convenio colectivo, lo que sea más beneficioso, que va a tener una remuneración de convenio, de piso, lo que no quiere decir que no pueda arreglar una remuneración más alta. Si cuando ustedes se vuelven un recurso valioso, el piso es negociable. A ustedes les vienen a ofrecer 150, ustedes pueden pedir 200. ¿Por qué? Porque ustedes valen. A ustedes les vienen a ofrecer 2 semanas de vacaciones, pueden pedir 3. Todo esto, cuando uno se vuelve no el bien, ustedes no son los que buscan a donde hay mucha demanda, perdón, donde hay mucha oferta y hay poca demanda, sino que ustedes se convierten en un bien, entendiendo la fuerza de trabajo como un bien, donde hay mucha demanda de ustedes y ustedes se pueden sentar y decir, no, pará, yo por esta plata no, con este tipo de condiciones no, sino que quiero ir para arriba. ¿Está? Por eso se convierte en un derecho mixto, con pautas imperativas que deben cumplir las partes, que no es negociable para ninguno de los dos. No es negociable para el empleador, no puede decir, no, yo te voy a pagar por debajo de convenio, pero tampoco es para el empleado que pueda decir, no, yo acepto que me paguen por debajo de convenio. Ese tipo de acuerdos no tienen ningún valor. Yo después me quedo sin trabajo, voy a la justicia y reclamo toda diferencia que estuvo por debajo del convenio y me la tienen que pagar, o me la deberían tener que pagar. La justicia siempre me va a decir que sí, después hay que ver si me pueden pagar, si esa empresa existe o no existe, si la persona es solvente o no solvente, al margen.
Derecho de familia. Derecho de familia, por más que esté dentro del derecho civil, tiene pautas muy imperativas. Respecto, a ver, yo no puedo negociar cualquier cosa, ni en el ni de tenencia, ni de alimentos, ni nada. Yo llego a un acuerdo de alimentos, es decir, el juez considera que, que rompe la voluntad de las partes, que este acuerdo no se ajusta a derecho, va a dar más. Por eso no solamente interviene un juez, sino que puede intervenir un defensor de menores, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho de familia está muy empapado de normas imperativas que no se pueden romper. Como les dije antes, base histórica del derecho en general y principalmente del derecho civil, derecho romano en primer lugar. Progresando este derecho romano, creciendo, en nuestro caso, codificación europea, códigos europeos que llegaron acá y se codificó todo el derecho propio en grandes libros que se llamaban Código Civil, Código Penal, Código comercial, que después fue civil y comercial a través de la ley, etc. Es una forma de ordenar el derecho y de aplicarlo. Creo que de esto no nos queda nada. Sí nos queda algo que se los voy a explicar un poquito mejor cuando hablemos de fuentes del derecho, que es el caso del derecho mercantil. ¿Por qué? El derecho mercantil, ¿me escuchan bien porque me estoy yendo para atrás? El derecho mercantil es lo más parecido que ustedes pueden encontrar con un derecho consuetudinario. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de el derecho codificado? Es derecho lo que está en la ley. ¿Está? Y lo que no está en la ley, ¿quién lo va a regular? ¿Ustedes creen que toda cuestión que surge en el derecho comercial siempre espera una ley para algo que no existe? No. El derecho comercial crea derecho. El derecho comercial crea costumbres mercantiles y estas costumbres mercantiles llevan a la generación de derecho comercial. Si me explico un poco mejor. Van a ver en otras materias, no sé si en sociedad y Estado o en todo lo que fue el progreso de la banca y lo que fueron los primeros elementos de comercio internacional. No había una moneda única. ¿Cómo yo compraba algo? Salía de Florencia y compraba algo en, ni siquiera les hablo de España, en Milán. Podía pagarlo con dinero, pero llevar un montón de dinero era riesgoso, peligroso, o lo podía pagar con qué, ¿saben? No, con algo que se llamaba letras de cambio, que era un simple papelito firmado por el banco que decía, esto vale tanta plata. Esto después funcionó con otros nuevos instrumentos, como puede ser un pagaré, como puede ser lo que después conocimos como un cheque, que digamos que es una expresión un poco más moderna de lo que son las letras de cambio. Y después de todo esto, vino el derecho a decir cómo se regula. En mi época de joven, estoy como los viejos ya, ¿no? Pero bueno, cuando yo, en los años 90 más o menos, yo estimo 95 por ahí, estoy tratando de hacer memoria, había unos cheques, uno cuando quería pagar con un cheque a 30 días, algo que es muy habitual ahora, ¿no? Y antes también lo era, uno iba, compraba una mercadería y daba un cheque a 30 días, otro a 60 y otro a 90, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Era un solo cheque, era el mismo cheque, o eran 3 cheques distintos, que en vez de ponerle la fecha del día de hoy, le ponía la fecha a ese cheque de dentro de 30 días, dentro de 60 o dentro de 90. El cheque es un título ejecutivo, es decir, yo con el cheque voy, un cheque rechazado, voy a la justicia y efectivamente la justicia me lo entiende, es un procedimiento mucho más rápido, no necesito mucha prueba para decir que ese cheque vale y que me lo tienen que pagar, ¿está? Cuando yo le ponía la fecha de dentro de 30 días, dentro de 60 o dentro de 90, si el que me pagó cerraba la cuenta a la semana, ese cheque no se rechazaba por falta de fondos. Ese cheque se rechazaba porque esa cuenta no existía. Con lo cual, ese título no era un título ejecutivo. ¿Está? Porque para que yo tenga un cheque que puede ser rechazado, necesitaba una cuenta abierta para poder rechazarla por falta de fondos. No es que la cuenta no tenía fondos, sino que la cuenta no existía. Esto era una situación que hacía el comercio, los cheques a ponerlos a 30, 60, 90 días. Fue algo que surgió por la dinámica del comercio. No podemos esperar una ley que nos diga cómo hacemos 30, 60, nada. Después de esto, ante la necesidad, fue la propia costumbre de estos cheques la que creó una ley que es la de cheques de pago diferido. ¿Dónde? Yo te voy a pagar con un cheque a 30, con otro cheque a 60, con otro cheque a 90. Pero el cheque va a tener la fecha en que yo te lo di. Es decir, el día de hoy te doy un cheque para que te lo paguen en tal día. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Es la propia costumbre la que creó un nuevo mecanismo comercial que derivó en una ley que dice, vos vas a pagar a 30 días, no vas a pagar con un cheque postdatado, como se llamaba, con otra fecha, sino que vas a pagar con un cheque, con la fecha en que lo emitís, diciendo cuándo lo vas a pagar. Nada, ese es el caso del derecho comercial. Tiene pautas de derecho privado basadas muchas veces en la costumbre, en lo que acuerdan las partes, con cuestiones imperativas, como puede ser dónde tenés que depositar, cómo tenés que pagar. Algunas cosas se pueden pagar de una forma, algunas cosas solamente se pueden pagar de otras. Tenés pautas que te dicen qué se puede comerciar y qué no se puede comerciar. Tenés bienes que están ajenos al comercio, que están prohibidos. Tenés bienes que no se pueden comerciar porque no son considerados cosas. Ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Los cadáveres tampoco. Bienes que están prohibidos. Ejemplo, los narcóticos. Bienes que están limitados. Bienes que tenés que declarar antes de comerciar. Bienes que tenés que registrar. Inmuebles, vehículos, etc. Tenés pautas de derecho público, pero generalmente el derecho mercantil se rige principalmente por derecho privado y por derecho consuetudinario, por costumbres. ¿Está? Bien. Llegué vivo. La clase que viene, vamos a empezar con lo que es la unidad 2. Voy a ver si el texto que tenemos... A mí me gustaría... Les voy a dar una introducción histórica y voy a ver si les encuentro un buen texto para darle esta introducción histórica de lo que son los momentos constitucionales. Les voy a hablar de las principales fuentes que nosotros utilizamos en el derecho. Supremacía y control de constitucionalidad lo vamos a ver después, pero básicamente vean la parte de contenido, evolución del derecho constitucional y lo que son las fuentes del derecho constitucional. ¿Está? De dónde obtiene o de dónde brota o de dónde surge este derecho. De más está decir, como les dije antes, que si bien nosotros tenemos un derecho codificado, nuestra Constitución Nacional tiene el antecedente escrito de la Constitución de los Estados Unidos, que es bastante complicado porque el federalismo norteamericano es totalmente diferente al nuestro.
Lo pueden ver viendo que hay estados que tienen pena de muerte, otros estados que no lo tienen, hay estados donde la droga es legal y otros donde no lo es, nada. Y otro hecho muy importante que fue la Revolución Francesa. Y eso define claramente nuestra Constitución Nacional. A partir de ahora, tengan siempre a mano, que está subido en la página, la Constitución comentada de Heli, ¿ok? Y ténganla ahora y bájensela y úsenla durante toda la carrera porque es la mejor Constitución comentada. En mi época la teníamos que pagar. Es la mejor forma de estudiar derecho constitucional, es de la propia Constitución. Y sobre todo si está comentada. Nada, dudas, preguntas. No tengo fecha de examen todavía. Si me están preguntando, si me quieren preguntar eso, no. La primera parte es mucho más larga que la segunda, por lo cual la estiramos bastante más respecto de las fechas que ustedes van a tener los otros exámenes. Por eso no voy a tomar, yo no tomo examen en la fecha de exámenes que tienen, que les van a decir, ustedes van a rendir, creo, o en Paternal o en Avellaneda, en una determinada fecha. Yo voy a tomar como 2 semanas después de eso, seguramente en la sede central del CBC, que es en Parque Centenario, a la 1 o a las 3 de la tarde. Eso lo hablamos cuando si a ustedes les queda mejor, voy a preguntar si hay consenso, si no hay problema, tomo a la 1. Si hay conflicto, tomo a las 3, vemos cómo están. Si a alguno se le complica, pero eso cuando estemos llegando a la fecha les digo, ¿está? Preguntas de la clase de hoy. ¿Nada? Son un fenómeno. Bueno, O sea, empezamos leyendo Evolución del Derecho. empiecen leyendo todo lo que es evolución del derecho y empiecen con la Constitución de Heli en lo que son las viejas declaraciones de derechos y garantías. La primera parte, ¿está? Hasta artículo 30, 32, estamos bien. ¿Cómo dijo que es la primera parte, profe? Declaraciones, derechos y garantías, no la parte de nuevos derechos y garantías, porque lo vamos a hablar después, y tampoco vamos a hablar de todo esto. Esto va, declaraciones, derechos y garantías, artículo 18, artículo 19, lo vamos a ver después, pero lean los primeros artículos y ya avancen con el resto, porque les va a servir para comprender un poquito más. Tienen un fin de semana hermoso para hacerlo. Descansen, disfruten el fin de semana. Será hasta luego. Cualquier consulta me lo hacen por la plataforma. ¿Estamos? Chau, chicos. Gracias, profe. Listo, gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chau.